Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches, soy Jefferson Beltrán junto con nuestra directora Claudia Gurizati en la ciudad de Madrid. Claudia, buenas noches. Hola Jefferson, muy buenas noches. 30 días ya de confinamiento cumplimos hoy. Confinamiento drástico que se empieza a flexibilizar hoy un poquito. Recordemos que el primer estado de alarma comienza el 14 de marzo aquí en España, cuando nos enviaron a todos a cuidarnos en la casa, a quedarnos en casa, a evitar ir a las oficinas, y se empezaron a restringir todas estas libertades. Se cerraron los negocios de restaurantes, de hostelería, cuando el sector turístico también se redujo, las tiendas cerradas, y se generó una especie de apagón medio en la economía de España. Luego, desde el 30 de marzo, se hizo un refuerzo absoluto a estas medidas, se volvieron más drásticos, más contundentes, y se hizo el apagón absoluto de la economía, hibernación le llamaron aquí en España, y ya retornamos nuevamente a la situación de los primeros 15 días, ya desde hoy. Por lo menos 1.700.000 empleados del sector de la construcción volvieron a sus puestos de trabajo, ahora con algunas medidas de protección extraordinarias, como por ejemplo las mascarillas en el transporte público, en las estaciones de metro. Se dispusieron las entregas por parte de la Policía Nacional y las policías de cada comunidad, entrega de esos elementos básicos para la protección de las personas. Así estamos acá en España, Jefferson. Pues Claudia, en Colombia ya estamos finalizando la tercera semana de confinamiento. Desde hoy comienzan a regir medidas importantes, que es importante también resaltarlas hoy en esta cobertura especial del programa La Noche, Claudia. La primera de ellas, el pico y placa que implementó la alcaldía de Bogotá en la capital colombiana. Los días impares, como el día de hoy, únicamente pueden salir los hombres, y los días pares podrán salir las mujeres. Esto con el objetivo de disminuir la cantidad de personas que estaban saliendo a las calles con los permisos que tenían, por ejemplo, para mercar, para ir al médico, para ir al banco. La alcaldesa de Bogotá ha implementado unas medidas más estrictas para esa cuarentena, y a nivel nacional, Claudia, inicia esta nueva cuarentena, la extensión de la cuarentena que decretó el presidente Iván Duque, que pues llegará este confinamiento hasta el próximo 27 de abril. Claudia, hablemos de Estados Unidos. Este fin de semana la potencia norteamericana ha roto el récord en número de contagios identificados y en número de muertos, un récord que hasta el pasado sábado lo tenía España. Así es, Estados Unidos tiene hoy lunes 13 de abril 558.526 casos confirmados de contagios COVID-19. Se convierte en el país con el mayor número de diagnósticos en el mundo, e incluso el análisis dice que si se cuentan los países europeos más afectados, como es Italia, España y Francia, darían más o menos el resultado de los contagios en Estados Unidos, y las muertes ya superan los 22.000 lastimosamente. Así que Estados Unidos se convierte en el principal foco tanto del contagio como de los fallecidos y de las muertes por el coronavirus, y es la noticia hoy, Jefferson. Otra noticia, Claudia, tiene que ver con la declaración de desastre, de emergencia nacional que hizo el presidente Donald Trump. En ese momento, el primer estado en ser declarado zona de desastre es otro de los principales focos del coronavirus a nivel mundial, que es Nueva York. En ese momento hay más de 200.000 casos confirmados en el estado de Nueva York. Claudia, vamos a ver este informe que ha preparado nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, que retrata la tragedia que en este momento enfrenta y sufren los Estados Unidos. Esta será probablemente la semana más dura. Entre esta semana y la siguiente habrá muchas muertes, desafortunadamente. De los pronósticos a la triste realidad. En los últimos 4 días, 2.000 fallecimientos cada jornada. Así es el desolador panorama en Estados Unidos. Es hoy el país con más muertes a causa de la COVID-19 en todo el mundo.
En la Unión Americana ya son más de 22.100 los decesos registrados, mientras que el número de contagios confirmados supera el 500.000. La mayoría de ellos en el estado de Nueva York, cuyo registro superior a los 180.000 infectados el pasado viernes rebasó las cifras de países enteros como Italia o España. Todavía hay gente infectándose, gente yendo al hospital, pero a una tasa menor. El más reciente reporte de hospitalizaciones en Nueva York estuvo por debajo de las 2.000 por primera vez desde finales de marzo y lejos del pico de 4.300 del sábado 4 de abril. Día 1 de este nuevo esfuerzo. Me complace informar que vemos que todos los indicadores se mueven en la dirección correcta, se mueven juntos hacia abajo. Este es un muy buen día. El fin de semana, el gobierno de Donald Trump declaró por primera vez en la historia de Estados Unidos los 50 estados en desastre mayor. La del domingo, como ocurrió en todo el mundo, fue una Pascua de resurrección atípica. No nos estaremos sentando cerca de los otros, pero pronto estaremos juntos de nuevo. La emergencia sanitaria en Estados Unidos no ha sido ajena a polémicas. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró este domingo a medios de comunicación que si desde el principio se hubiera cerrado todo, la situación podría haber sido un poco diferente. Ante el reclamo de Fauci, el presidente Trump replicó en Twitter un mensaje de la ex candidata republicana al Congreso, Diana Lorraine. Fauci le estaba diciendo a la gente el 29 de febrero que no había nada de qué preocuparse y que la COVID-19 no representaba una amenaza para el público estadounidense en general. Es hora de echar a Fauci. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Claudia, a esta hora nos acompaña en los Estados Unidos la doctora Aileen Martí. Ella es experta en la Organización Mundial para la Salud y es médica especialista en enfermedades infecciosas. Doctora, bienvenida al programa de la noche. Un placer. Vamos a hablar de las cifras y de la situación que enfrentan los Estados Unidos en este momento. Claudia, vamos a recordar las cifras. Han sido confirmados o identificados más de 560.000 casos. Han muerto cerca de 22.000 personas en lo que va corrido de esa pandemia. Y por esa razón Estados Unidos, desde este fin de semana, Claudia, se convirtió en el principal foco de infección del coronavirus. Doctora Aileen, queremos comenzar sabiendo qué tanto están midiendo ustedes el impacto del contagio, qué tan contagioso es el coronavirus, este nuevo coronavirus que genera la enfermedad de la COVID-19. ¿Y cuál es el impacto de la letalidad, según lo que ustedes han estudiado al día de hoy, en el transcurso de toda esta crisis? Bueno, el virus no tiene dificultad ninguna brincar de una persona a otra. Por supuesto, hay personas que echan más virus que otros, o sea, hay personas que son más contagiosas a sus vecinos que otras personas. Eso ya se ha confirmado. En averaje, cada persona que se infecta llega a infectar más o menos 2 otras personas, pero hay personas que se infectan y no contaminan a nadie y otras que contaminan a 10 o 15 personas. O sea, el averaje más o menos por ahora es 2 personas por cada persona infectada y por eso vemos que los números suben tan rápidos cuando no empezamos a hacer lo que estamos haciendo, que es estos medidos de distancia social y de higiénica y las cosas que hacemos para reducir esa contaminación entre personas. Doctora Aileen, ¿qué marca la diferencia entre una persona que tiene una carga viral alta, una capacidad de contagio alta, tal y como usted lo asegura, y una que no lo tiene? Esa es una pregunta fabulosa que estamos investigando. Nadie sabe exactamente por qué algunas personas son más probables a echar más virus que otras. De verdad que esos son unos estudios que tenemos que hacer, pero esta no es la única enfermedad que es así. Es más, hay muchas enfermedades contagiosas que es exactamente igual, que hay personas que echan más que otras. Y las razones son bastante complicadas y tienen que ver con cosas individuales biológicas de la persona y del sistema inmunológico y cómo adquirió el virus, porque eso también puede afectar después la posibilidad de transmisión. ¿En qué sentido, doctora Aileen? Es decir, una persona que tuvo mayor contagio
a un porcentaje mayor del virus, como en el caso de un médico que está cerca de las personas o de varias personas, por ejemplo, o los niños que también han sido señalados de ser portadores y contaminadores o personitas que contagian a los demás a pesar de ser la mayoría asintomáticos? ¿De qué depende? Sí, esos son los estudios sumamente importantes que estamos en el medio de hacer y la respuesta todavía no se sabe. Por supuesto, el virus puede entrar en cualquiera. La cosa es qué es lo que pasa cuando entró. Y eso también tiene que ver con la cantidad de virus que te entra en un minuto, en un instante. Si te llega a entrar una barbaridad de virus al mismo tiempo, no importa el sistema inmunológico que tengas, es mucho más probable que vas a manifestar infección, vas a manifestar síntomas que una persona que le entra un poquitico de virus en un instante. Y en ese minuto, cuando es tan poquito, el cuerpo tiene más oportunidad de fajar contra eso y no presentar con síntomas. Doctora Eileen, el asintomático también marca esa diferencia que usted nos está explicando y que es bien interesante. La persona que no presenta síntomas también puede tener una alta capacidad de contagio o una baja capacidad de contagio. Sí, eso también es así. Aún las personas que son asintomáticas o presintomáticas pueden echar un poquitico de virus al medio ambiente y otras veces echan una barbaridad. Y se nota por ahora que personas más jóvenes tienen más propensidad a echar más virus al medio ambiente y sentirse bien que las personas con más edad. Es algo muy, muy paradójico e interesante saber que eso ya ustedes lo tienen detectado. Hay otro punto clave que la Organización Mundial de la Salud ha señalado y es que este nuevo coronavirus tiene una letalidad 10 veces mayor al H1N1, que recordemos fue también una pandemia que surgió en el 2009 en México y que dejó cerca de 20,000 personas fallecidas en todo el mundo. ¿Por qué han llegado ustedes a esa conclusión y cómo han logrado llegar a esa conclusión de que este es un virus 10 veces más mortífero? Bueno, eso es matemática, simple matemática, especialmente cuando mira a los casos que han positivo en países que de verdad están haciendo los exámenes diagnósticos apropiadamente. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos todavía, además que le estamos haciendo las pruebas a las personas sintomáticas. Entonces, los números van a lucir peor porque especialmente si la mayoría que le hacemos la prueba son los muy enfermos. Entonces, claro, el porcentaje que parece que está muriendo es más alto. Pero hay otras cosas también que están en eso, que tienen que ver con diferencias moleculares de las personas y también atendiendo cómo entra el virus y qué es lo que hace el virus adentro del cuerpo. Por ejemplo, el virus que H1N1, que da influenza, no entra por la misma puerta que este virus. Y la puerta que usa este virus para entrar en las células humanas es una puerta sumamente importante para el sistema cardiovascular y renal de las personas. O sea, no nada más que afecta el sistema respiratorio, pero también el sistema vascular. Por eso vemos peor enfermedad en personas que ya tienen problemas cardiovasculares, de presión alta y diabetes, que también ya tienen efectos en esa manera. Doctora Eileen, llama mucho la atención que hay unas zonas geográficas en el mundo que se han visto mayormente afectadas por este nuevo coronavirus. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, el norte de Italia, lo que está sucediendo en este momento en Madrid, en la zona también de Cataluña. En el caso de Estados Unidos, el estado de Nueva York concentra el 50% de los muertos. Son cerca de 11,000 personas las que han perdido la vida en el estado de Nueva York y hay más de 200,000 casos identificados en este momento. ¿Hay una explicación para esto? Bueno, es que hay muchas razones por cuales se ven diferencias. Tienen que ver con razones culturales, tienen que ver con la certeza en cual las personas normalmente están. O sea, si normalmente socialmente hay mucha interacción con muchas personas,
se va a transmitir más fácil el virus y se va a ver en más personas. Y por supuesto, los números van a subir. También tiene que ver con cuándo empezaron a hacer los remedios públicos, sanitarios públicos para disminuir los riesgos. Y claro, cada caso que estás viendo hoy es un caso que no empezó hoy, pero empezó hace más de unas semanas y puede ser hasta 2 semanas antes. O sea, por ejemplo, ahora en Nueva York seguimos viendo muchos casos de personas muriéndose. Eso no es de los casos que empezaron hoy, pero casos que empezaron hace ya varios días, ¿entiendes? Más de 2 semanas. O sea, todas estas cosas están envueltas en los números que están manifestando. No es una cosa simple. Doctora Eileen Martí de la OMS, yo sí quiero insistirle mucho en los temas de letalidad. Estoy en España. España es el país que hasta el momento relativamente tiene el mayor número de letalidad si se compara por millón de habitantes. Y aquí las mismas autoridades han sido clarísimas en señalar que solo están testeando a la gente que ya está en un nivel de agravamiento de la enfermedad cuando llega a requerir atención hospitalaria o atención médica especializada. Y han reconocido también las autoridades de España, por ejemplo, que de 16 personas que estén contagiadas, 15 se quedan sin testear. Así que hay una gran incertidumbre frente a las cifras porque hay una gran población a la que no se le ha hecho un test, que está por ahí, que está en aislamiento social, que está de pronto con una atención por teléfono, pero no se le ha comprobado con un test y no es un caso positivo. Entonces, ¿cómo se pueden llegar a medir estos parámetros si hay esta escasez de pruebas y la mayoría de los países la están enfrentando? Son muy pocos los países a los que de verdad han podido hacer un testeo, pues, digamos, significativo de la población. Sí, esa es una pregunta sumamente importante y gracias a Dios ya estamos creando más pruebas, más tipos de pruebas, no nada más que más pruebas. Y también nos hemos dado cuenta de que de dónde le hace la prueba tiene que ver con los resultados. O sea, aquí en los Estados Unidos más que nada le hacemos la prueba sacando una cosa de la nariz y eso tiene 30% de falsa negativa, o sea, muy alto. Sería más probable sacar un positivo de una persona si le sacas en el tiempo también. Tiene que ver con el tiempo en cuando le hace el examen, porque al principio de la infección las cantidades de virus son más altas en la parte de la respiratoria superficial y después baja el virus a otros sitios. Todas son complicaciones, pero más que nada tú quieres saber simplemente de por qué no hay suficientes diagnósticos y cómo estamos en esa situación. Lo que te puedo decir es que por todo el mundo, incluyendo ahí en España, yo conozco muchos médicos españoles que son fabulosos, que están trabajando muy duro todos los días para crear más tipos de exámenes, diferentes pruebas que existen y no nada más que la prueba buscando la secuencia del virus, pero también buscando la respuesta serológica de la persona para hacer las determinaciones que si una persona ya ha producido anticuerpos y qué tipo de anticuerpo ha producido la persona. Y eso es sumamente importante. Esos exámenes ya existen y son bien baratos. China lo están vendiendo por $17 y son muy efectivos y se pueden saber los resultados en 15 minutos. Doctora Eileen Martí, ¿cuál sería el mensaje hoy para América Latina? Estamos viendo que comienza a crecer el número de contagios, el número de fallecimientos. Algunos países han tomado ya la medida del aislamiento social. ¿Cuál es el mensaje suyo para América Latina desde la Organización Mundial de la Salud? Individualmente las personas tienen que hacer lo que ya saben, de la higiénica personal y de sus hogares y donde vayan, donde tengan que ir. Cuando salgan de la casa, que usen mascarillas para no sin querer contaminar el medio ambiente cuando ellos mismos pueden estar contaminados y no lo sepan porque son sin síntomas y contaminados. Y otras cosas también es rogar a sus políticos, sus personas, sus representantes
que adquieren los exámenes, los diferentes diagnósticos y que chequean las regulaciones que tienen, porque uno de los problemas más grandes que tuvieron los Estados Unidos es no tener la material para hacer los exámenes, pero las regulaciones que nos hacían hacer los exámenes tan difícil innecesariamente, cosas que no eran nada que ver con ni la ciencia ni la medicina, pero cosas que además que mejoraban la economía para un producto. Doctora Eileen Martí, médica experta, especialista en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial para la Salud. Muchas gracias por su amabilidad y por tu tiempo. Continuamos en este programa La Noche, haciendo un análisis no solamente de lo que sucede en Estados Unidos, sino también en este momento lo que enfrenta España. Claudia, el 1 de abril España tenía 950 muertos, Claudia. Hoy, 12 de abril, las cifras que se conocieron en las últimas horas, que reportan el número de muertos el pasado domingo, es decir, el 12 de abril, la cifra bajó a 517, Claudia. ¿Ya se están percibiendo, se están reflejando en las cifras la cuarentena, el confinamiento? Sin ninguna duda, por supuesto. Además, como les habíamos explicado en programas anteriores, esta iba a ser la semana clave, porque iba a ser la semana en la que íbamos a poder medir por fin el impacto de la primera semana del confinamiento, por lo que explicábamos. Los procesos de llegar a medir los contagios es un proceso, o esos procesos son lentos, son demorados, porque es un virus que cuando ingresa al organismo humano toma un tiempo para hacerse evidente. Una vez la persona tiene los síntomas, toma un tiempo para que esa persona sienta la necesidad de buscar una atención médica en caso de sentir la necesidad de acudir a un especialista. Y como solamente se testea a quienes llegan a esos estados ya de síntomas moderados o incluso graves, es decir, los casos hospitalarios, desde el momento en que se toma el test hasta que se entrega el resultado de dicho test, han pasado también en promedio entre 5 y 8 días. Así que por eso hoy podemos estar midiendo cómo ya impactó esta primera semana de confinamiento, que fue la que comenzó el 14 de marzo pasado, cuando ya cumplimos un mes de estos días ya de aislamiento muy drástico aquí en España. La próxima semana será clave para seguir midiendo estas reducciones de los incrementos, porque eso también es muy importante aclararlo. Estamos reduciendo los incrementos, pero sigue habiendo incrementos. Entonces, el incremento de las últimas 24 horas de los casos confirmados, es decir, de personas que dan positivos en el test de coronavirus, fue de 2%. La semana pasada, como tú muy bien lo dices, eran unas cifras mayores y se hablaba del 8%. Y hace 3 semanas hablábamos del 20% de contagios. Los contagios subieron. El número de contagios ya confirmados subieron en 3.477 casos en estas 24 horas. El tema de los fallecimientos sigue creciendo, 517, aunque en un ritmo mucho menor. Lo explicabas. Estábamos el 1 de abril hablando de en 24 horas más de 900 muertes. Ahora ya estamos hablando de un promedio entre 500 y 600 muertes en los últimos 4 días. Así que ya comienza a sentirse de manera ya más evidente las consecuencias de habernos aislado drásticamente los unos de los otros. 169.496 casos confirmados en total en España, ya acercándonos a los 170.000, y de los fallecidos la cifra es de 17.489, un 3% más en las últimas 24 horas. Como decimos, toca esperar unas semanas más. Esto no se va a acabar, Jefferson, esto va a seguir, porque para poder llegar a la reducción de las cifras, tanto de contagios como de fallecidos, toca ya empezar a contar, pues obviamente, que esto no sigan siendo en estos incrementos que no dejan pues de impactar. 500 personas muertas en 24 horas sigue siendo una cifra que genera pues bastante temor en la población y un impacto impresionante. Las funerarias lo han dicho, están prestando servicios funerales el doble o el triple de lo que pasaba antes de la crisis del coronavirus. Pues bien, Claudia, vamos a escuchar las voces de los científicos, de quienes en Estados Unidos están ya adelantando trabajos investigativos que han dado muy buenos resultados y que los vamos a presentar hoy aquí en el programa La Noche.
Y en medio de estas cifras estamos hablando de términos absolutos. Estados Unidos, el país que en este momento presenta esas cifras mayores de contagios y de, tristemente, personas fallecidas, y de las relativas, como es en España, que es el país que sigue presentando el mayor grado tanto de contagio como de letalidad si se compara por millón de habitantes. Queremos darle un espacio también aquí en el programa La Noche a cómo se está desenvolviendo y comunicando toda esa comunidad científica mundial para buscar alguna solución que permita aliviar de alguna manera estos confinamientos drásticos y extremos en los que estamos algunos países y parte gigantesca de la sociedad mundial. Ese trabajo y esa cooperación entre científicos es una noticia que alegra a la humanidad, porque a pesar de las críticas que se hacen a las decisiones políticas, saber que hay una comunidad científica comprometida es importante. Hoy tenemos al profesor Carlos del Río, de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Emory, Georgia, como nuestro invitado, porque nos va a hablar de estudios que están haciendo precisamente su departamento sobre posibles medicamentos que puedan reducir la letalidad o quizá llegar a una cura para esta enfermedad COVID-19. Profesor Carlos del Río, gracias por aceptar esta entrevista con el programa La Noche. Muchas gracias, gusto con estar con ustedes. Existen muchos estudios clínicos que se están haciendo tratando de encontrar tanto una cura como una vacuna para el COVID-19. La última vez que yo chequeé había más de 400 estudios clínicos registrados en un sitio que se llama clinicaltrials.gov, donde se registran todos los estudios clínicos. Y hay muchos muy interesantes. Los más interesantes son los que están utilizando antivirales como uno que se llama Remdesivir, Famivir, hay inmunomoduladores como el Tocilizumab y medicamentos como el que mucho ha hablado el presidente Trump, la hidroxicloroquina, realmente tratando de entender si sirve o no sirve. Por otro lado, hay cuando menos 15 potenciales vacunas en estudio y de ellas 2 ya están en estudio clínico, ya han sido iniciadas en humanos y de hecho mis colegas aquí en Emory son uno de los 2 sitios en Estados Unidos que está iniciando el estudio de la vacuna y que está empezando. Es la primera fase, es la fase que llamamos de seguridad, es decir, no es todavía de eficacia, pero estamos muy emocionados de que este estudio de vacuna, que la vacuna ya en menos de 3 meses después de que ha aparecido este virus, ya la primera vacuna ha entrado en humanos. Eso es importantísimo, profesor, porque entendemos que llegar a una vacuna o a la conclusión de que una vacuna sirve, necesita cumplir una serie de procesos, procedimientos y protocolos para que además pueda ser segura, no solamente que deje a la persona con inmunización frente a un virus determinado, sino que sea segura, que no tenga efectos secundarios. Esos protocolos o esos procesos, ¿cuánto pueden demorar? Es la gran pregunta que también nos hacemos en la humanidad. Tarda mucho porque la investigación clínica es lenta. Lo primero es, obviamente, hacer el estudio fase 1, que es el estudio de seguridad e inmunogenicidad. Si la vacuna es segura y produce una respuesta inmune, el siguiente paso es el estudio de eficacia. Y el estudio de eficacia puede tardar muchos meses hasta que se tiene suficientes pacientes y se logra ver si hay una diferencia entre los que recibieron la vacuna o no recibieron la vacuna. Pero yo calculo que si todo sale bien, en unos 12 a 18 meses tendremos ya una vacuna, y eso asumiendo que todo vaya muy bien. En buena hora, profesor Carlos del Río, porque es una noticia que está esperando el mundo entero. ¿Qué efectos tiene esta vacuna en los pacientes? Bueno, no podemos saber todavía, porque hasta ahorita, digo, han sido pocas personas que han recibido la vacuna y estamos nada más en etapa de seguridad, en etapa de eficacia vendrá después. Entonces no sabemos qué efectos hasta ahorita. La gente que lo ha recibido la ha tolerado bien. Que es el primer paso y es muy importante. Usted me habla de que hay 2 vacunas ya adelantadas. ¿Cualquiera de esas 2 vacunas puede prosperar o podrían prosperar las 2 vacunas? Podrían prosperar las 2. De hecho, hay 15 vacunas en estudios y las otras también podrían prosperar. No sabemos, es decir, ahora sí que no sabemos cuál va a ser la ganadora o si va a haber muchas. Seguramente va a haber, a mitad de cuentas, supongo que habrá múltiples opciones. Pero no se nos olvide que hoy por hoy tenemos una vacuna y la vacuna que tenemos pues es el lavado de las manos, el distanciamiento social, el cubrirnos la boca, el cubrebocas. Es decir, hay una serie de cosas que podemos hacer para disminuir de manera muy importante los riesgos de infección. Esas medidas de aislamiento social
¿Qué tanto impacto han detectado ustedes ha generado en disminuir los contagios? Nosotros aquí en España llevamos un retraso explicado por las autoridades. Estamos contando los casos confirmados de personas que se pudieron contagiar hace más o menos 15 días o incluso un poco más, porque pues, los procesos han sido demorados, sobre todo en el momento de tomar el test y entregar los resultados. Entonces ya empieza a notarse en algo el impacto, pero ustedes como científicos, ¿qué están viendo de lo que están analizando sobre el impacto real? Estamos viendo una disminución del número de casos y estamos viendo también una disminución del número de muertes. Es decir, sigue habiendo muchas, pero son muchas menos de las que esperábamos que hubiera. Aquí le puedo decir que si no se hubiera hecho nada para evitar esto, si no hubiera habido distanciamiento social y todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos calculando que pudo haber habido 1.8 a 2.2 millones de muertos. Se calcula que ahora va a haber aproximadamente unos 60, 70 mil. Eso es una diferencia muy grande. Sí, es enorme. Exacto, es una cifra bastante alta y también en medio pues, de ese debate que ha habido al interior de los Estados Unidos sobre si se tomaron o no las medidas pertinentes. Profesor del Río, quiero que nos hable sobre eso precisamente. ¿Usted qué opinión tiene sobre la forma como los Estados Unidos y como las autoridades de salud han reaccionado en las últimas semanas frente a esta amenaza, la COVID-19? Bueno, hay que recordar que, como lo dijo usted ahorita, es los Estados Unidos. Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es una confederación de múltiples estados. Y a nivel, el gobierno federal no tiene autoridad de tomar decisiones en salud. Los estados toman las decisiones. Y lo que ha pasado es que, esa es la situación, es la manera en que está hecha la Constitución y las leyes. Y lo que ha pasado es que entonces ha habido estados que tomaron acciones antes que otras. Entonces no tenemos una respuesta nacional. Tenemos una serie de respuestas, 50 respuestas distintas. Y eso obviamente no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido haber tenido una respuesta nacional. Lamentablemente no se tuvo porque no se pudo. Profesor del Río, yo quiero volver al tema de las vacunas y los medicamentos. Todo este confinamiento social nos han explicado que también es darle tiempo a la sociedad para cuando ya podamos desescalar estas medidas, contemos con o una vacuna o de pronto antes un remedio que al menos reduzca la letalidad de este virus en caso de que se sigan presentando estos contagios de manera masiva. En cuanto a medicamentos, ustedes también están analizando todo ese tipo de medicamentos de los que nos mencionaba al comienzo de esta entrevista. ¿Podríamos hablar exactamente de ese en el que ustedes dicen que está en fase de investigación en humanos y que podría reducir el daño pulmonar? Bueno, hay un medicamento que se llama Remdesivir, que es un medicamento antiviral que estamos utilizando y hay algunos estudios no observacionales nada más que recientemente fueron publicados sugiriendo que quizás tiene un efecto de disminución de la severidad y la mortalidad de esta enfermedad, pero aún nos faltan otros estudios, pero yo tengo mucha fe de que muchos de estos medicamentos van a tener un impacto en la progresión de la enfermedad y lo más importante va a ser disminuir la mortalidad. Profesor del Río, explíquenos esas etapas de las que usted nos hablaba al comienzo de esta entrevista. Usted dice que más adelante estaremos estableciendo en otra etapa si los pacientes reciben bien o no ese medicamento y qué efectos tienen en ellos. Me gustaría que me describiera cómo son estas etapas que se van a surtir en los próximos 18 meses. Bueno, en todo estudio clínico, como le decía, lo primero cuando tienen un medicamento o una vacuna es administrarlo a voluntarios sanos para ver si es seguro. Si el medicamento es seguro, la siguiente fase es, primero de hecho se administra en animales, después se administra en humanos y después de eso se administra en humanos que tienen la enfermedad para ver si tiene un impacto. Y eso pues hay que tener un grupo bastante grande de pacientes para ver si hay alguna diferencia. Y esos son los famosos estudios clínicos aleatorizados y son los que nos dan la respuesta a final de cuentas. ¿Y en este momento en qué etapa están con el Remdesivir? Estamos en la etapa 2, en la etapa de ya saber si es eficaz o no. Ah, perfecto. A ver si es eficaz o no en el ser humano. Sí, ya se le está dando a gente con la enfermedad para ver si tiene efecto o no. Pero se está dando, la mitad de las personas reciben el medicamento, la mitad de las personas reciben un placebo, una cosa que no es el medicamento, para después tener, cuando se abre el estudio, para saber si realmente hubo una diferencia o no. Mire, es que me llamaba mucho la atención una frase, tengo fe. Cuando un científico dice tengo fe es porque conoce
dentro de esos pasos de su investigación algunos resultados que le hacen tener fe, porque un científico no tiene fe sin tener un elemento claro. Así si es. usted nos dice que tiene fe, profesor, es porque han encontrado alguna reacción positiva, ¿verdad? Bueno, lo que le puedo decir es que ha habido algunas publicaciones de estudios donde se ha dado el medicamento de manera compasiva que muestran una disminución de la mortalidad. Entonces, en un estudio que se hizo no de manera aleatorizada, que se publicó en una revista muy prestigiosa la semana pasada, se muestra una disminución de la mortalidad y la severidad. Entonces, por tanto, eso es lo que nos da bastante esperanza. Si ese estudio hubiera sido negativo, pues estaríamos bastante deprimidos, pero el que ya vea uno una señal ahí hace que uno se sienta optimista, ¿no? Claro. Claro, doctor Del Río, ¿qué sucede después de que comprueban que realmente este antiviral funciona? ¿Ese medicamento, o esta vacuna es producida inicialmente para el país que la encuentra? ¿Cómo se hace ese proceso para expandirla o distribuir? Bueno, eso la compañía que lo produce pues lo tendrá que ver, ¿no? Tendrá que hablar con distintos gobiernos, con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para ver cómo hacerlo llegar. Pero es un aspecto muy importante lo que usted acaba de decir. Es decir, cuánto tenemos que tener y cómo lo distribuimos para que le llegue a todo el mundo. Y la distribución equitativa de este tipo de tratamientos va a ser muy importante. Profesor Del Río, ¿qué significa entregar la medicina o proveer la medicina de manera compasiva? ¿Qué significa en términos científicos o médicos? Bueno, cuando una persona está muy grave y está muy grave y posiblemente pudiese fallecer, uno puede aplicar a un laboratorio y decir, oiga, nos permitirían usar su medicamento de manera compasiva, es decir, como última opción, ¿no? Opción, ok. El estudio es un último esfuerzo, digámoslo así. Claro, y ustedes ahí es donde vieron estos resultados que les sorprendió y los llenó de optimismo. Qué bien. ¿Esto tiene que ver con la inflamación de los pulmones o con qué, profesor? ¿O pues con no sabemos todavía, es muy pronto para saber. Es decir, bueno, y según lo que ustedes también están viendo, cuando este virus logra entrar a las células humanas, ¿estos medicamentos actúan? Es decir, ¿son capaces de evitar que las células humanas sigan reproduciendo ese virus? ¿O qué es lo que pasa ahí? Sí, son medicamentos que bloquean la replicación, bloquean la reproducción del virus, así es. Entrevistábamos en los últimos días a un experto en la Organización Mundial de la Salud y él nos decía que según lo que están analizando de los resultados de investigaciones de la comunidad médica, como la de ustedes en Emory, en otras universidades, centros de estudio, incluso instituciones y fundaciones muy prestigiosas también en América Latina, él se sentía más optimista en poder lograr primero un medicamento que por lo menos reduzca la gravedad de la enfermedad, reduzca la letalidad que la vacuna. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Vamos a tener medicamentos antes que vacunas. Bien, ¿y uno podría pensar en algún plazo, profesor, o sería muy atrevido? Es muy atrevido. Yo pensaría que en los próximos 6 meses tendremos algún medicamento que dé una esperanza. Okay. Profesor Del Río, para ustedes como científicos, ¿qué ha representado esta experiencia de trabajar a contrarreloj? Ustedes por un lado están generando unos medicamentos, unas vacunas, pero por el otro lado están con esa misma información que recibimos todas las personas en el mundo, que día a día va creciendo el número de muertos y de contagios. Pues efectivamente, ¿no? Ha sido una labor muy intensa, ha sido horas muy largas de trabajo y realmente esto es un problema muy serio. Es decir, el número de pacientes que se tiene, la gente, el sufrimiento que está habiendo, la cantidad de gente que está falleciendo, el costo económico, todo esto nos preocupa y estamos tratando pues de tener resultados lo antes posible, pero como usted sabe, estas cosas toman tiempo. Claro. Profesor Del Río, estos medicamentos que se desarrollan muchas veces para una enfermedad, a veces resultan que sirven para varias enfermedades. Ustedes también están en una investigación en que esto puede servir para la enfermedad de la COVID-19, pero también para otro tipo de virus. Sí, pero aquí está pasando exactamente lo contrario, Claudia. Aquí estamos, de hecho, estudiando, por ejemplo, hay medicamentos que han servido para la influenza o que han servido para el VIH-Sida, que lo estamos tratando para este virus. Es decir, estamos viendo cosas que ya sirven, que pudieran servir para esta enfermedad. Es decir, estamos haciendo exactamente lo contrario. Precisamente porque es una circunstancia sin precedentes en la humanidad. Exacto, y porque hay que tratar de encontrar lo que sirva lo antes posible.
Profesor del Río, ¿el comportamiento de esta enfermedad en Estados Unidos ha sido similar a la que tuvo en países como China, Italia y España? Sí, básicamente muy similar. Básicamente muy similar. Es un virus con una transmisión muy alta, con un contagio muy alto y con difícil de contener, la verdad. Hasta el momento, ¿cuáles son las certezas más importantes que se conocen del coronavirus, de esta COVID-19, y cuáles son las preguntas más importantes que todavía se tienen? Bueno, las preguntas son muchísimas, ¿no? La pregunta más importante, siento yo, es que si la persona después de infectarse desarrolla inmunidad. Pensamos que sí, pero no estamos todavía seguros, porque hemos oído reportes de gente que se reinfecta. Pero también hay una serie de otras interrogantes muy, muy importantes, incluyendo la más importante es cuáles son los principales mecanismos de transmisión. Y la pregunta más importante, pues, es obviamente, ¿qué podemos hacer para regresar a la normalidad antes de tener una vacuna? Esa quizás es la pregunta más importante que se tiene. Claro, y de la certeza sobre este virus, ¿cuáles cree que son las que ya conclusiones? La certeza más importante es que sabemos cómo se transmite, sabemos cómo causa enfermedad y sabemos cuáles son las personas que tienen más riesgo de enfermarse gravemente e incluso de fallecer, que en general son las gentes mayores de 65 años y gentes que tienen padecimientos crónicos como diabetes, como hipertensión, como obesidad. Profesor del Río, ¿y por qué las personas, por ejemplo, hipertensas son más proclives a sufrir las consecuencias y los efectos de esta enfermedad? No estamos seguros de ello. Es una de las interrogantes. Sabemos que esto existe, pero no sabemos el por qué todavía. Claro, porque Jefferson y profesor, volviendo al tema de la conversación cotidiana, muchos dicen si es una enfermedad que termina siendo una neumonía, ¿por qué un paciente hipertenso? ¿Por qué un paciente que tenga una cardiopatía? ¿Por qué un paciente inmunodeprimido? Entonces la gente se lo pregunta, el diabético. No, son preguntas que nos hacemos todos. Claro, profesor del Río. Y otra pregunta que se hacen todos es ¿de dónde nació esta enfermedad? Se habla siempre que nació en los murciélagos, que hubo un animal que fue un puente entre el murciélago y el ser humano. ¿De eso hay certeza de dónde nace esta enfermedad y cómo nace? Hay mucha certeza al respecto. Lo que está usted diciendo, estos coronavirus son muy comunes en murciélagos y pasaron al ser humano a través de algún animal. Pero lo más importante de todo esto es que pasó en los lugares que se llaman los mercados de animales vivos en China. Y es muy importante que estos mercados sean cerrados para que esto no vuelva a ocurrir una vez más, porque lamentablemente esos mercados se desarrollaron en China para tratar de darle de comer a una población muy grande, pero sabemos que es un sitio de alto riesgo para este tipo de contagios que pueden causar como una epidemia como esta. Y esto es precisamente lo que mucha gente llevaba mucho tiempo diciendo que iba a poder pasar y efectivamente ha pasado. Yo lo que esperaría es que realmente China tome una respuesta muy enérgica de cerrar todos estos mercados porque son un punto de contagio muy importante. ¿Qué tanto podemos creer de la información que traigan los institutos de China para el resto de la humanidad y sobre todo para Occidente? Usted sabe que hay planteadas muchas dudas frente a la transparencia real de los datos que entrega China. Ustedes como científicos, ¿qué han podido analizar? Yo siento que ha habido bastante transparencia de China y los resultados que estamos teniendo y las publicaciones que los chinos están haciendo en revistas científicas han sido extraordinariamente útiles. Los colegas chinos han trabajado realmente muy bien para producir información muy, muy valiosa para todos nosotros. Profesor del Río, en términos epidemiológicos y en términos de contagio, ¿qué impacto tiene para América Latina que en este momento Estados Unidos sea el país con mayor número de casos identificados y con mayor cantidad de muertes? Bueno, el impacto más importante es, yo siento dos. Primero es el impacto económico. Si la economía de Estados Unidos está debilitada y está en recesión, pues eso tiene impacto para toda la región, porque mucha de la región vende sus productos a Estados Unidos. Pero la segunda también, pues es que hay tal conexión con Estados Unidos que viajeros van a estar yendo de Estados Unidos a nuestros países y pueden llevar el contagio. Entonces, este virus no conoce fronteras, este virus no conoce nacionalidades, este virus no tiene pasaporte. Profesor Carlos del Río, hay muchas voces especializadas, muchos gobernantes, incluso muchos analistas, científicos, sociólogos incluso, que aseguran que la vida después de la COVID-19 no va a volver a ser igual, no vamos a volver a recuperar esa cotidianidad. ¿Usted qué piensa de esa afirmación? Mire, yo creo que vamos a recuperar alguna normalidad. No, quizás no sea la normalidad que tuvimos anteriormente, pero mientras no existe una vacuna vamos a tener que pasar a una
alguna normalidad que a lo mejor es distinta, pero cuando hay una vacuna la normalidad se va a recuperar. Yo lo que quisiera es que pensáramos que vamos a pasar a una mejor normalidad eventualmente. Y yo creo que, por ejemplo, el pensar que podemos manejar más de cerca y mejorar la diabetes, la hipertensión, la obesidad, problemas que sabemos que aumentan la mortalidad, yo creo que va a ser importante. Entonces hay que pensar cómo no pasar a la normalidad que conocíamos, sino una normalidad aún mejor. Así es, profesor. Le queremos agradecer mucho, profesor Carlos del Río. Usted, como siempre, muy amable, muy directo en sus respuestas y esperamos que ojalá todos esos esfuerzos que ustedes están haciendo desde la Universidad de Moriene, Georgia, tengan, con otras universidades, tengan pronto una buena noticia que darnos en Estados Unidos, en América Latina, a toda la humanidad. Como siempre, muy amable, profesor del Río. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Lo mismo. Lo estaremos molestando luego. Claro que profe. sí. Gracias. Hasta luego.